llegando a fin de año y quizás a fin de año ya tenemos cielo raso, amén. Así que estamos cerca. Está trabajando Miguel, así que vamos a darle un aplauso a Miguel porque está... Así que Miguel está ahí esforzándose. También no sé con quién está, con Dani, con Néstor, con nadie más. ¿Quién? Tuvo Julio, Jesús, Darío y yo. Ah, no, yo no estuve. Así que se merecen un aplauso también. Gloria a Dios. Era uno solo. No eran muchos, uno solo. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Estudio número 31 del libro de Romanos. Y no creo, dice que hay que tener fe, ¿no? Pero no creo que lleguemos a terminar el libro de Romanos este año. No creo, no nos va a dar el tiempo. Nos queda un recorrido bastante largo. Hoy en 2 o 3 versículos iba a ser un culto por cada versículo, así que nada, se me complicaba un poco. Así que intenté de alargarlo un poquito más, pero qué importante es estudiar la palabra de Dios. Qué importante es, amén. Ustedes saben que la palabra de Dios siempre estuvo en los planes de Dios, de que nosotros tuviéramos su palabra, para que nosotros pudiéramos aprender el carácter de Dios, aprender cómo vivir, aprender cómo comportarnos, aprender su amor que está expresado por medio de su palabra. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Es una palabra que transforma, que cambia vidas, que corrige. Y qué importante es que el cristiano pueda alinear su vida a la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe que el otro día estaba escuchando a un escritor que hablaba sobre la reforma y la importancia que tuvo la reforma en la vida del pueblo de hoy? Porque antiguamente, por 1000 años casi, la palabra de Dios estuvo encadenada y nadie podía leerla más allá que aquellas personas con un alto poder adquisitivo, un poder social o religioso, podían leer la palabra de Dios. Pero en un momento determinado, esta palabra de Dios fue liberada en todos los idiomas para que todas las personas puedan tener una Biblia y puedan entender el amor y la dimensión con la cual Dios nos ama. Amén. Y sabe que vamos a entrar en este momento en el libro de Romanos, que el libro de Romanos, usted ya sabe lo que hemos dicho anteriormente, se lo conoce como la pequeña Biblia, y es un libro que fue escrito por el apóstol Pablo y está en primer lugar, no porque sea la primera escritura que Pablo hizo, sino porque es una de las más importantes, por el contenido teológico, doctrinal que tiene este libro y la importancia que en él hay. Entonces, sumamente importante, ¿para qué? Para que es importante para desasnarnos, para entender el fundamento, para entender la comprensión, para saber verdaderamente qué es lo que Dios quiere enseñarnos y la importancia. ¿Se acuerdan que nosotros hemos enseñado durante todo este tiempo la importancia que tiene la evidencia de la salvación? Mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios, y con eso cree la gente que es suficiente. Primeramente, no es por medio de obras humanas, sino que es por medio de un plan redentor de parte del Señor. Y si hoy estás acá en esta noche, seguramente estés aquí porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan de salvación
y fuiste predestinado, escogido para ser pueblo de Dios. ¿Sabe que el pueblo de Israel, el pueblo judío, era el pueblo de Dios? Se lo conocía como el pueblo de Dios. Era una tipología del Antiguo Testamento de lo que iba a ser el Nuevo Testamento con el pueblo de Jesucristo. Amén. Ahora, mucha gente dice, ¿y por qué Dios eligió al pueblo de Israel y no eligió al pueblo egipcio? ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel y no eligió a los cananeos, o no eligió al eteo, al jebuseo, al feo, al lindo? ¿Por qué? Y porque en la soberanía de Dios hay algo que el cristiano tiene que empezar a entender, que es muy importante: la soberanía de Dios. Porque mucha gente, por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y sabe lo que quiere decir esto? Quiere decir que muchos escuchan la voz de Dios, muchos escuchan la palabra de Dios, muchos escuchan el llamamiento del evangelio, pero los escogidos son los que Dios escogió, los que Dios ya Él ha establecido según su parámetro, según su balanza, según la determinación de Dios, según el plan, porque Dios ya sabía todas las cosas. Entonces hay muchas veces que la gente cree que Dios está para hacer mi voluntad, para ayudarme, para que Dios haga lo que yo quiero. Y Dios no está para eso. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, para morir por la causa de Cristo. Jesús mismo dijo, si la semilla no muere, no puede llevar fruto. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí. Y hoy encontramos una generación que no sabe lo que es perder su vida por Cristo. No entiende lo que es eso. Pastor, ¿qué es? ¿Es ir y morir? No. Es entregarle tu vida al señorío del Señor. Es empezar a vivir para Dios en tu vida. Es que Dios pueda tomar el control de tu vida. Es entender. Yo muchas veces cuando estoy pasando por un momento de enfermedad o de dolor, muchas veces estoy en una circunstancia, estoy orando y le digo, Señor, sáname, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y a veces estoy ahí con un dolor de muela que me está doliendo y digo, Señor, si tú aguantaste por amor a mí, ¿por qué yo no voy a aguantar, Señor, si entregué mi vida a ti? ¿Se entiende? Pero cuando uno no entiende esas cosas, ¿dónde está Dios? El dolor no se me va. Ya voy a probar con otros dioses que funcionen. Y ahí es donde verdaderamente no hemos nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo da evidencia de ese nacimiento y comprende que hay un Dios que te ama y que tiene un plan para tu vida. Amén, iglesia. Y yo titulé este estudio Más que Vencedores. Y mira lo que dice, qué importante es esto, más que vencedores. Y esto lo dice la Biblia. Esto está en Romanos 8, 28. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, Pablo está hablando aquí, sabemos que los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, está diciendo una característica. Por eso es importante estudiar la Biblia sistemáticamente. Versículo, palabra, coma, como corresponde, amén. No simplemente contarle mis historias y después decirle, bueno, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, listo, nos vamos a casa. Y yo ya prediqué la palabra, pero en realidad no prediqué nada, porque la palabra tiene que ser enseñada. Y es importante aprender. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos. Cuanto más la gente aprenda, mejor va a vivir. Más confianza va a tener, más fe va a tener, más libre va a ser, más gozoso va a ser, más lleno va a estar. Porque la palabra es el alimento que nos alimenta espiritualmente. Pero no simplemente un versículo sacado de contexto a la ligera
por decirlo de alguna manera. Sino es comiendo y alimentándonos y aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Pero dice así, dice, sabemos que los que aman a Dios, Pablo está mostrando la condición del cristiano. El cristiano que es nacido de nuevo, el que fue regenerado, el que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, amén. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? A ver, poquito, el resto no nacieron todavía. Dice la palabra que si no nacemos de nuevo no podemos entrar al reino de los cielos, amén. Ahora, ¿qué significa ese nacimiento? Ese nacimiento significa que Dios ha venido a tu vida y tú lo has dejado entrar como tu Señor y tu Salvador, amén. Has creído y le has entregado tu vida al Señor. Ahora dice que ese nuevo nacimiento tiene un comportamiento, y el comportamiento es que aman ¿a quién? A Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que no ama no tiene a Dios. Porque Dios es ¿qué? ¿Dios qué es? Amor. Amén. Si yo no amo a Dios, entonces no tengo a Dios. Pero si yo amo a Dios, significa, ¿por qué? Acuérdese algo, porque hay gente que quizás viene recién, es la primera o la segunda vez. Hay gente que hace 1, 2 o 3 veces que están viniendo aquí a la iglesia, acá a este lugar nuevo. Levante la mano. Una persona, alguien más que viene 2 o 3 veces, hace que están viniendo 2, 3. Vamos a darle un aplauso a ellos, ¿sí? Gloria a Dios. Eso nos da a entender que cuando nosotros nacemos de nuevo, como dice la palabra de Dios, que hemos nacido de nuevo, ¿por qué? Porque humanamente nadie, por eso es que hay gente que dice, no, yo siempre tuve a Dios. No, imposible. Porque la palabra de Dios dice que el que no es nacido de nuevo no puede tener a Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo en sí, todo el mundo, toda la humanidad, todos estamos alejados de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Entonces dice la palabra que no hay nadie que buscara a Dios, que no hay nadie que se arrepintiera. ¿Por qué? ¿Por qué nos arrepentimos? Porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence, dice, de pecado. Por eso enviaré el Espíritu que convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Amén. Entonces cuando nosotros nos convertimos y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo está dentro nuestro, significa que el amor de Dios está con nosotros. Entonces yo no puedo ser un cristiano y no amar a Dios. Como decía Charles Spurgeon, para ser cristiano hay que tener a Cristo. Amén. Esto habla, viste, que hay gente que dice, no, yo tengo a Cristo, pero voy al brujo, voy acá, voy al Gauchito Gil. En realidad no tenés a Cristo. No tenés a Cristo, porque el que tiene a Cristo, tiene a Cristo. Amén. No puedes tú, Dios no te comparte, amén. Dios no comparte eso. ¿Se entiende? Ahora dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo todas, les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, las cosas positivas y las cosas negativas. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudan para bien las cosas positivas y las cosas negativas? Y esto tiene que ver con algo que es sumamente importante para que usted lo entienda. Porque usted, a veces, el cristiano está creyendo que Dios no está en el asunto, que Dios te dejó, que Dios te abandonó, que Dios no está contigo, que Dios no te ama, que por qué me pasa esto. Pero dice que los que aman a Dios, los que tienen a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Significa que Dios está en absoluto control en las cosas buenas y en las cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un propósito, dice, para los llamados. Yo te digo, yo he aprendido muchas cosas, y esto lo tengo que decir con seriedad, porque he aprendido, mira que tengo ya muchos años de sirviendo al Señor y he pasado por momentos buenos y momentos malos en mi vida. Pero he aprendido más de los momentos más duros que de los momentos más buenos. Los momentos buenos simplemente están ¿para qué? Para disfrutarlos. Pero los momentos malos están para aprender.
Tú no aprendes de los buenos momentos. Tú no aprendes. Si tú ganaste un partido, tú vas a celebrar, tú no vas a aprender. Pero si tú pierdes, tú vas y analizas y dices, ¿qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que cambiar? Que esto no funcionó, esto no es lo correcto, esto no es lo que Dios quiere, este no es el camino que debo seguir. Entonces dice que Dios permite, ¿para qué? Para enseñarte. Eso está hablando de que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y no vas a salir de la escuela de Dios porque tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás aquí, tú no naciste aquí, tú no vives por casualidad de la vida. Porque dice la palabra de Dios que hay un propósito para los llamados. ¿Cómo sé que yo soy un llamado? Y aquí vamos a entrar en los versículos más importantes que hablan de la dicha del cristiano. Unos versículos que son sumamente importantes, que voy a hablar de predestinación. Algo que quizás no escuchaste nunca en tu vida, no tienes ni idea lo que significa, pero la palabra de Dios lo dice la Biblia, y la Biblia lo habla en infinidades de lugares de lo que es la predestinación. Y dice en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinación significa antes que suceda. Eso es predestinación. Ahora dice la palabra de Dios, dice que los que antes conoció. ¿Y qué quiere decir que nos conoció? Y la palabra de Dios dice que Dios ya nos conoció a nosotros antes, y presta atención porque si no se le va a hacer una ensalada y no va a entender nada. Antes que el mundo fuera formado, ya Dios nos conoció. Entonces, ¿cómo Dios puede conocer a alguien que todavía no nació? ¿Cómo ocurre esas cosas? ¿Cómo sucede? Primeramente, en principal, cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, dice que Dios sopló en el hombre aliento ¿de qué? De vida. Ese aliento de vida es el espíritu. Amén. Y ese espíritu era el que iba a darle vida a todos los hombres a lo largo de la historia. Pero ese espíritu de vida proviene de Dios. Significa que Dios soberanamente, Él conoce todas las cosas. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Por qué? Porque Dios no tiene tiempo. El tiempo es para nosotros. Y esto le explicaba recién en la oficina. Es como que tú mires un reloj. Y el reloj va con su aguja, pasa de la 1, va a las 2, va a las 3, va a las 4, llega a las 5 de la tarde, llega a las 6. Y después de las 6, ¿qué viene? Las 7. Y después de las 7, ¿qué viene? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo lo sabe? Dígame. ¿Cómo lo sabe? Porque usted ya sabe, usted ya lo vio el día anterior, y el 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 anterior, que después de las 6 viene las 7, y después de las 7 viene las 8. Usted ya lo sabe. Eso significa que usted no está en el reloj, porque usted está afuera, pero usted ya lo está sabiendo lo que va a suceder. Ese es Dios. Dios ya, eso se llama reloj profético en la Biblia. Que Dios ya sabe todas las cosas que van a acontecer en la vida. Dios ya sabe qué vas a comer esta noche, si vas a comer, ¿no? Quizá alguno está haciendo dieta. Dios ya sabe qué te va a pasar mañana. Dios ya sabe que te va a agarrar dolor de estómago. Dios ya sabe cuántos hijos vas a tener. Dios ya sabe con quién te vas a casar. Dios ya sabe las macanas que te vas a mandar. Dios ya sabe cuándo te vas a morir. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque en ese reloj Dios que planificó y vio todas las cosas, Dios dice que puso el hombre dentro de ese reloj
Y el reloj va sucediendo, va pasando. ¿Por qué? Porque Dios estableció que llegara hasta las 12. Ahora, ese reloj va corriendo, tic, 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 tic. Y Dios dice, a las 6 de la tarde va a nacer, en este caso me voy a poner yo como ejemplo, va a nacer Gastón. Y a las 6:10 se va a mandar un macanón. 6:20 me va a conocer a mí. 6:30 va a predicar mi palabra. 6:40 va a abrir una iglesia. 6:50 va a morir. ¿Se entiende? Ya estaban en los planes de Dios. Yo no puedo modificar eso. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Se entiende? Por eso que no es casualidad. Nosotros le decimos causalidad. No existe la casualidad. ¿Se entiende? Si usted se mueve para aquí, Dios ya sabía que usted se iba a mover para ahí. ¿Se entiende? Dios es soberano y eso es importante entender. Entonces dice la palabra de Dios, seguimos leyendo en el 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto es increíble, la predestinación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios ya sabe quién va a pertenecer a su pueblo. Dios ya sabía quién va a ser salvo. Esto no te elude de la responsabilidad de aceptar al Señor como tu Señor y tu Salvador. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa que yo ya nací para ser salvo? No. Significa que Dios sabía que ibas a ser salvo, que es diferente. Porque Dios no hace excepción de persona. Dios quiere que todo el mundo se salve. El tema es que Él ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Por eso dice que hay vasos que fueron creados para gloria y otros para deshonra. Usted me está diciendo, pastor, que quizás el que está al lado mío es el vaso de deshonra. No lo sé. Eso lo sabe usted y Dios. Por eso dice que el Espíritu Santo da afirmación a nuestro ser de que somos hijos de Dios. Es importante eso, ¿se entiende? Ahora, dice que la predestinación, esta predestinación significa que Dios ya sabía quién iba a ser esa persona que iba a aceptar el evangelio. Amén. No es que, escuche esto, no es que de repente, bueno, las circunstancias a mí me llevaron a aceptar el evangelio. No. ¿Por qué? Porque el que salva no es el hombre el que se salva. No es que si el hombre hace ciertas cosas, el hombre va a ser salvo. Si haces esto, vas a ser salvo. Si aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, vas a ser salvo. No. Somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? Porque hay gente que viene a la iglesia y dice, yo me quiero salvar. Acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y después dice, al tiempo dice, no, o sea que yo estoy en el budismo ahora, estoy haciendo reiki, yoga. En realidad nunca fue salvo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la salvación tiene que ver con que Dios, cuando el evangelio es predicado, Dios pone en esas personas la fe para que tú puedas creer en Él. Esa fe que te hace que vos aceptes al Señor. Esa fe que se despierta en tu corazón. Por eso dice que somos salvos por medio de la gracia, no por medio de las obras. Por eso que antiguamente, en un momento, los judíos empezaron a confundir las cosas y a transcriversar ¿de qué? De que si yo cumplo la ley voy a ser salvo. Y Jesús dijo, nadie puede cumplir la ley, nadie. Todos los hombres fallan a cumplir la ley, todos. Porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque nacimos con la naturaleza pecadora. Pero por medio del sacrificio de Cristo, por su gracia, por medio de la fe, somos salvos. Es un regalo. Ahora, ¿por qué Dios te lo dio vos? ¿Porque sos bueno? ¿Por qué te lo dio? Y eso queda en la soberanía de Dios. ¿Por qué te lo dio? No lo sé. Simplemente porque Dios te predestinó y te escogió. Simplemente. Por eso que muchas veces la gente quiere hacer cosas para ser salvo. Y no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo.
Porque la salvación no está en la involucración del hombre, es algo que Dios lo hace porque Él quiere. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, yo puedo perder mi salvación. La pregunta es, ¿se puede perder la salvación? ¿Qué cree usted? ¿Cree que se pierde? Ahora, ¿qué hice yo para ganármela? ¿Qué tengo que hacer yo para perderla? Y si yo me alejo de Dios, la pierdo. Si te alejas de Dios, es porque nunca la tuviste. Porque dice que los que aman a Dios, amén. Entonces, si yo soy salvo, es porque tengo el Espíritu Santo. Y si tengo el Espíritu Santo, seguramente nunca más en mi vida pueda vivir sin Dios. Me puedo enojar, puedo no entender, pero tarde o temprano vuelvo, porque hay algo que en mi naturaleza que cambió, por eso nací de nuevo, porque antes mi naturaleza me llevaba ¿a qué? Al pecado. Ahora, ¿usted por qué está acá en la iglesia? ¿Por qué no está en el bingo? ¿Por qué no está en la esquina? Como yo, cuando estaba en la esquina con los pibes. ¿Por qué? ¿Por qué vengo acá? ¿Por qué estudio la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué? Si yo antes cuando era chico no lo hacía. Yo antes cuando era chico robaba, mentía, golpeaba. ¿Por qué ahora leo, oro, busco, me santifico, me alejo del pecado? ¿Por qué? Quiero ser malo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tu nueva naturaleza te lleva, te empuja hacia Dios siempre. ¿Se entiende? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora dice que a los que predestinó a estos llamó. No, vamos al 29. Dice, pero a los que antes conoció también predestinó para que fuesen ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Significa que Dios te predestinó, ya te tenía en la mente Dios. ¿Para qué? Para que cuando fueras el momento de tu llamamiento. ¿Cuándo es el momento del llamamiento? Eso nadie lo sabe Dios. Algunos se convierten a los 15, otros a los 20, otros a los 30, otros a los 40, otros a los 50. Pero cuando llega el momento de tu llamamiento, ¿para qué? Para moldearte conforme a su Hijo. El deseo de Dios siempre fue, desde un principio, que toda la creación se pareciera ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando Cristo nos rescató de las manos del infierno, del pecado, el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos modelados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Se entiende? A vos vas a la iglesia porque te haces el bueno. No. Yo vengo a la iglesia porque el Señor está modelándome. Este va a la iglesia y mirá, y todavía no cambió tanto. Te está modelando, ¿se entiende? No te modela de la noche a la mañana, te modela a lo largo de tu vida. ¿Se entiende? Entonces dice, para modelarnos, ¿para qué? Porque Cristo tiene que ser el primogénito. Él es el primogénito. Él vino y murió para ser el primogénito. Amén. Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Paso a explicar esto. Pablo dice que es importante entender esto. Ya Él nos había predestinado, pero era necesario que Jesús viniera. Era necesario que Jesús muriera. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Era necesario que Jesús muriera para Él ser el primogénito, el modelo a seguir. Amén. Todos nosotros seguimos el modelo de Cristo. Estamos siendo transformados según la imagen de Cristo. Ahora, era el modelo a seguir, era el primogénito y era el cual iba a pagar
por nuestros pecados. Porque no había nada que pudiera pagar nuestros pecados. Antiguamente los judíos sacrificaban animales, pero eso no pagaba la deuda. No la pagaba. Simplemente pagaba los intereses de la deuda, pero no la deuda. Porque para eso era necesario que Jesús viniera. ¿Y por qué ellos sacrificaban y todo? ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando a la humanidad el modelo del sacrificio que su Hijo Jesucristo iba a hacer. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perdonados. Ahora fíjate esto. Por eso que la salvación no involucra al hombre, sino es que por medio de ¿qué? Del medio de la gracia, amén. Es un regalo. Decirle que está a tu lado, es un regalo. Ahora dice que a los que predestinó, a estos también los llamó. Significa que cuando tú fuiste llamado, antes de ser llamado, ¿qué había sido ya? Predestinado. Amén. Antes de ser llamado, ¿qué fui? Vieron que hay gente que dice, no, bueno, yo llegué acá a la iglesia por casualidad, vi luz y entré. No. Hay una predestinación. Aunque usted no la entienda, hay una predestinación. Después de la predestinación, ¿viene qué? El llamamiento. ¿Qué es el llamamiento? El llamamiento es cuando se te predica la palabra, cuando te invitan a recibir a Jesús, cuando se te habla. Por eso dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Eso habla de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque por medio de oír, en ese momento yo empiezo a ¿qué? A recibir al Señor. Amén. Soy llamado. Ahora dice que los que son, mira el proceso: predestinación, llamamiento. Acepto el llamado, sí, voy a la iglesia, quiero escuchar del Señor, le abro mi corazón. Y cuando empiezo a escuchar la palabra del Señor, en ese momento, ¿qué ocurre? La justificación. ¿Qué es la justificación? Está acá atrás, ¿no? Dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también lo justificó. ¿Qué es la justificación? El perdón de pecados, la quitada de condenación. Ya no hay más condenación. Por eso dice en Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús ya no hay ¿qué? Ya no hay condenación. Significa justificación, significa que el Señor te perdona, significa que el Señor te libra del castigo eterno, de la condenación del pecado, de lo que el pecado estaba haciendo en tu vida. Te libra, te perdona. ¿Por qué te perdona? Por gracia. ¿Se entiende? No por medio de algo que tú hagas, simplemente por gracia. Ahora dice que a los que llamó, los justificó. ¿Y sabe lo que en ese proceso de justificación, sabe lo que entra? Entra la santificación. La santificación es el proceso que a lo largo de la vida que vas caminando con Cristo Jesús, va el Espíritu Santo ¿qué? Santificándote. Te va enseñando lo que es la santificación, te va dando fuerza para pelear en contra de las tentaciones, en contra del pecado, en contra de los malos hábitos que nosotros teníamos. Pero después de la justificación, ¿qué viene? ¿Qué viene? La glorificación. ¿Sabe lo que es la glorificación? La glorificación es, Cristo dice que cuando resucitó, resucitó con un cuerpo ¿qué? Glorificado. ¿Qué es la glorificación? Es la resurrección. Es un cuerpo glorificado, eterno, un cuerpo que no muere más. Ahora vos fíjate esto, dice que Dios a los que predestinó, llamó, a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Ahora la pregunta es, ¿yo ya estoy glorificado? No, porque yo para estar glorificado cuando yo muera, mi cuerpo queda acá en la tierra, mi espíritu se va con Dios y Dios glorifica mi espíritu con un cuerpo nuevo. ¿Se entiende? Bien, ahora, ¿estoy glorificado? No. Pero ¿por qué la Biblia dice que ya estamos glorificados? Dice que a los que llamó, justificó, a los que justificó también los glorificó. No dice los va a glorificar. Y esto es muy importante entender. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que Dios te predestinó, ya el Señor, el plan profético, ya estaba terminado. Significa que tú todavía no tienes la glorificación, pero delante de Dios ya la
Ya la tenés. No dice, y algunos van a ser glorificados, y algunos puede ser que no seas glorificado. Mira que si te engancho jugando al 33 en la quinela, perdés la glorificación. ¿Se entiende? Ahora digo, ¿puedo perder la glorificación? Si fui llamado, justificado, ¿puedo perder la glorificación? No, porque dice que ya está. No es algo que el Señor te lo va a quitar en algún momento, no te lo puede quitar, porque dice que ya está, te predestinó, te llamó, te justificó, te santificó y te glorificó. Ahora vos vas en ese proceso. ¿En qué proceso estoy? Estoy en el proceso de la santificación. Todavía no llegué a mi glorificación. Mi madre que partió ya está en la glorificación. ¿Se entiende? Los hermanos que ya se fueron, ¿ya dónde están? En la glorificación. Amén. Y muchos de ustedes dicen, ay, yo no quiero ir a la glorificación. La glorificación no la quiero. Pero porque todavía no la tienes, amén. Pero cuando la tengas vas a decir, menos mal que estoy acá. Por eso mucha gente dice, ay, yo tengo miedo a la muerte. Y dice la palabra de Dios que los que están en el cielo están orando por ustedes. Pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuándo van a venir? Y usted está orando diciendo, Señor, no quiero ir. Y los que están en el cielo, dice Apocalipsis, están orando, ¿cuándo van a venir estos? Tráelo, Señor. Están ahí sufriendo, que tiene migraña, la otra, la Nori que le duele la rodilla, a la Ale que le tiene la vesícula. Están hinchando con ese cuerpo. Tráelos para acá. Y el otro, no, Señor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es natural. Es natural. Por eso dice que cuenta un cuento que contaban que había dos mellizos dentro de una panza. Y uno le decía al otro, ¿escuchaste lo que yo escuché? ¿Qué? Le dice uno. Que nos van a sacar de acá. Y le dice, vos estás loco. ¿Cómo nos van a sacar de acá? Si nos sacan de acá nos morimos. Este es el único mundo que existe, que tenemos solamente aquí adentro. Nosotros estamos acostumbrados a vivir acá. Hace 9 meses que vivimos acá. ¿Cómo vamos a salir de acá? Pero dice que una voz se acercó a la panza y les dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Acá afuera los estamos esperando con los brazos abiertos y con mucho amor. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos dentro de una panza. Por eso dice que la tierra gime con dolores de parto, esperando nacer. Amén. A los hijos glorificados. Y Dios te dice, tranquilo, todo va a estar bien. Yo recuerdo cuando mamá enfermó y me acuerdo que los médicos nos dijeron, ya no hay más nada para hacer. Yo dije, Dios, se me acabó el mundo. Era mi madre, era mi amiga, mi todo. Y yo me acuerdo que fui a orar y estaba orando en lágrimas, llorando, Dios. Y me acuerdo que la palabra que escuché de Dios fue, todo va a estar bien. Y yo dije, Dios, otra cosa no podía escuchar. Y ahora entiendo cómo todo está bien. Todo está bien para ella, obviamente. ¿Se entiende? Pero no para nosotros. Es como en la panza, todo va a estar bien. Quizás en el momento parezca algo raro, pero hay un mundo que te está esperando, que es real, hermano. Hay un cielo que es real. Y Dios no miente y su palabra es tan eficaz, es tan viva, es tan real. Cristo es tan real, es real. Por eso nosotros lo podemos sentir. Es como esa mano de esa mamá acariciando esa panza. Es el Espíritu Santo cuando toca tu corazón, cuando toca tu alma, cuando Él te dice, yo estoy acá. Tú estabas en mis planes. Nosotros te deseábamos. Yo recuerdo cuando nació mi hijo Miqueas, o él estaba en la panza. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo recuerdo cuando me dijo la partera, me dijo, pase, papá, venga a conocerlo. Y yo entré y cuando lo vi dije, ay, palalapa, ¿qué pasó? Este es mi hijo. Salió feíto, dije. Salió a la madre. Y yo cuando lo vi, no sé si les pasó a ustedes, pero era como que yo ya lo conocía. Ya estaba en mi corazón, ya estaba en mi mente.
hacía muchos años que yo quería tener mi hijo. Hacía muchos años que yo lo deseaba. Entonces uno va conociéndolo. Uno va sabiendo que está ahí. Y ese es Dios. Dios ya te imaginó, ya Dios te pensó, ya Dios hizo todo, movió todo. Dios movió todo, mira. Me movió a mí para que hoy puedas escuchar esta palabra. Movió un montón de gente para que escuches el evangelio. Situaciones, cosas que vos decís, no, fue casualidad. No, no fue casualidad, fue un plan de Dios. Dios está en el asunto. Dios quería llegar a tu vida. Amén. Y dice la palabra de Dios, ya vamos terminando. Y en el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué está queriendo decir Pablo? ¿Qué pues diremos a esto? Pablo está diciendo, mirá para arriba, en los versículos anteriores, amén. Pablo dice, y a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Qué diremos a eso? ¿Qué diremos a eso? Vieron que hay gente que dice, no, me equivoqué, me voy al infierno, ya está. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos a eso? A los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Si ya estás glorificado, ¿podés perder la salvación? No, por eso Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Qué significa eso? Si Dios es por nosotros. Quiere decir que Dios tomó carta en el asunto. ¿Entiende? Es como que Dios, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, de repente fulanito de tal se le escapó y se fue. Y se perdió. No. A Dios no se le escapa nada. Amén. Dice, si Dios, que fue el que te predestinó, si Dios fue el que quiso que tuvieras de mamá, papá, fulanito, que fue un desastre, pero no importa, pero Dios lo va a utilizar eso para algo. Dios fue el que te mandó a la escuela industrial, fulanito de tal. Dios permitió, amén. Ahora, si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con signo de pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede? Amén, hay gente que dice, no, el diablo me está destruyendo. ¿Opa? ¿Puede el diablo destruirte? ¿Puede el diablo abortar el plan de Dios? ¿Puede el diablo estorbar lo que Dios predestinó, llamó, glorificó, justificó? ¿Puede el diablo? No, mi hermano. Por eso dice que Cristo ya lo venció. No tiene ni poder sobre la muerte, no tiene poder. Dice, escucha algo, mira, el diablo puede tocar a cualquiera, pero no a los hijos de Dios.